Antes, el segundo atributo era el desarrollo profesional, o sea, la gente buscaba desarrollo profesional, y ahora esto ha cambiado y no es que no quiera desarrollo profesional, pero ha pasado a un segundo plano. Y ahora intervienen dentro del proceso elementos como la conciliación, la flexibilidad, el bienestar, el ambiente de trabajo. Entonces, estos 4 elementos que componen un pack que yo le llamo más elementos motivacionales no directamente relacionados con la parte económica, ahora tiene un peso muy relevante en los procesos de selección de perfiles sin experiencia. Primero hacemos una dinámica de equipo y un trabajo con los candidatos de manera un poco más grupal, y luego hay una o mucho 2 entrevistas de trabajo para ajustar el encaje más en la cultura y valores de la compañía que cualquier otra cosa. En perfiles con experiencia sí que es cierto que hay un proceso donde hay una primera entrevista por parte de los técnicos de selección, donde evalúan el perfil competencial, evalúan su experiencia laboral, y luego puede haber 1, 2, 3, 4 en función del perfil. En Entity Data contratamos muchísimos perfiles sin experiencia. O sea, al final, más o menos en nuestros ratios, el 50% de los perfiles que contratamos son perfiles sin experiencia y otro 50% con experiencia. Yo diría, para mí lo fundamental es ganas de aprender y comprometerte con las tareas que se te asignan. Y aquí os lanzo un reto también a los centros educativos, y es: tenéis que enseñar a aprender, de que la experiencia del candidato se vive mejor si hay un humano detrás de ese proceso y no solo es una máquina. Hay empresas que todo el proceso de selección lo hace una máquina y decide una máquina por una experiencia, o sea, por incorporarte en la organización o no. Creo que la regulación a la que vamos prohibirá este tipo de acciones. Buenas a todos, es un placer introducir la segunda edición de este podcast del lado B del business. En primer lugar me presento, soy Sandra Henry, profesora e investigadora en ESIC Valencia. Y bueno, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, creo que es importante presentar a las 2 personas que me acompañan hoy aquí. En primer lugar, nos hace mucha ilusión tener con nosotros a Pablo Lozano Rojas, responsable de captación de talento en NTT Data España. Y en segundo lugar, y no menos importante, mi compañera de viaje en esta entrevista, Larisa, que nos podéis contar un poquito más para seguir contextualizando qué es NTT Data. Claro, bueno, pues sin duda un placer poder contar contigo, Pablo, para esta primera entrevista. Y bueno, como bien decía Sandra, vamos a hablar de quién es NTT Data. Con muchos años de historia alrededor de la transformación y la innovación aplicada a todas las organizaciones con las que trabaja, NTT Data se encuentra en el top 10 de las consultoras tecnológicas a nivel mundial. Sin embargo, hoy estamos aquí, tanto Sandra, Pablo y yo, para hablar del componente más importante de la consultora tecnológica, que son las personas. Por supuesto, las personas son el activo más importante que tienen actualmente las empresas, y es por eso, Pablo, que queríamos empezar conociéndote un poco mejor. ¿Qué es un poco para ti tu rol? ¿Cuál es tu rol actualmente en la empresa NTT Data? ¿Qué son las personas? Y bueno, pues ¿cuál es un poco el enfoque que tú le das a todo esto? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer que hayáis contado conmigo para esta magnífica iniciativa. Creo que vivimos en el mundo del podcast y genial que haya podido participar en el vuestro. Con respecto a la pregunta que me hacéis, pues para Entity Data el área de atracción de talento es un área clave y estratégica.
y tiene dos partes. Una primera que sería generar marca de empleadora para que seamos conocidos en el mercado y seamos atractivos para poder empezar el proceso de selección, y otra que es la atracción en sí de talento a la organización, y muy alineado con la cultura y valores de la compañía. Al final generamos empleo de calidad pensando en el medio y largo plazo, y donde las personas que se incorporan a nuestra organización pues encuentran un contexto ideal para desarrollar su carrera personal y profesional y conseguir las metas que consideren. Perfecto. Hablando de esas carreras, ¿no?, personales y profesionales, nos gustaría acercarnos un poquito más a la tuya. ¿Cuáles son un poco los orígenes, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuál fue un poco esa motivación que tuviste al inicio de tu un poco trayectoria profesional? Pues sí, la verdad es que un poco raro, pero así es. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, y la verdad es que no tuve una motivación muy clara. Sí que pues cuando estudiaba en el colegio pues me apetecía mucho ser ingeniero, sí que lo tenía bastante claro. Y el hecho de ser ingeniero de telecomunicaciones o no me vino un poco después. Justo estaba terminando el colegio y se hablaba mucho de la liberalización de las telecomunicaciones. Y bueno, pues allá que me metí en ese mundo de lo que es la ingeniería de telecomunicaciones, y la verdad es que bueno, luego he ido haciendo un montón de cosas, pero mi motivación fundamental fue esa. Perfecto. Y bueno, siguiendo un poco también la línea con lo que decía Sandra, hablando de la motivación, ¿nos podrías también contar cuáles han sido los momentos clave para tu desarrollo profesional? Pues mira, yo creo que cada día es un momento clave, ¿eh? O sea, al final vivimos en un mundo donde el día, como digo yo, es un reto, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre que hay y pues vivir un día completo pues tiene su apuesta, ¿no? Claro. Pero bueno, si tuviera que elegir alguno un poco más trascendental, ¿no? Que no el estar día a día afrontando los retos que te marca, pues sería mi expatriación a Perú. Tuve la oportunidad de vivir 15 meses en Perú, que fue una experiencia maravillosa, adquirir conocimientos de una cultura distinta y hacer un proyecto muy singular. Y el segundo momento más clave profesional sería cuando decidí cambiar de unidad de negocio a unidad de soporte. Al final dejé los clientes externos y me pasé al cliente interno para desempeñar diferentes funciones dentro de lo que sería la responsabilidad del área de People. Nosotros le llamamos People a todo lo que tiene que ver con recursos humanos en Data. En esta línea hablas de experiencias, nos has comentado un poco la experiencia de Perú y luego cómo es cambiar de cliente externo a cliente interno. Creo que además de un poco los conceptos teóricos o técnicos, aquí juegan un papel muy importante lo que conocemos como las habilidades blandas, ¿no? Que estamos un poco, todo el mundo las escuchamos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué papel o qué rol en estas experiencias y en estos cambios crees que juegan las habilidades blandas? Bueno, yo creo que hoy en día es fundamental, o sea, tener habilidades blandas. Creo que hemos evolucionado como sociedad. Antes era muy importante tener unos conocimientos técnicos y prácticamente con eso te valía. O sea, no hacía falta tener mucho más. Y ahora yo creo que el solo tener conocimientos técnicos y no ponerlos al servicio de los demás, o no saberlos transmitir, o no saberlos comunicar, pues como que se queda un poco cojo tu perfil profesional. Entonces, el tener esas habilidades blandas creo que son los más, o sea, para mí muy importantes. Genial. Y ahora vamos con una pregunta que seguro que nos interesará muchísimo a nosotros como estudiantes. En el momento de contratar un nuevo perfil, ¿qué hard skills y soft skills son las que más se valoran a la hora de entrevistar? Vale. Nosotros en Entity Data contratamos muchísimos perfiles sin experiencia. O sea, al final, más o menos en nuestros ratios, el 50% de los perfiles que contratamos son perfiles sin experiencia y otro 50% con experiencia. Yo diría, para mí lo fundamental es
ganas de aprender y comprometerte con las tareas que se te asignan. Y aquí os lanzo un reto también a los centros educativos, y es, tenéis que enseñar a aprender. O sea, que es una de las habilidades más importantes, ¿no? Que la gente tenga esa curiosidad, esa creatividad para que cada día pues, pueda tener un conocimiento diferente y diferencial. Que para mí eso es muy importante. Creemos que es algo súper importante. Además es que hablábamos también de las habilidades blandas, ¿no? Y de poner en práctica. Y es que los conceptos y los conocimientos van a estar ahí. Tú vas a poder entrar en cualquier plataforma y esos conocimientos van a estar, ¿no? Entonces, de cara por vuestro lado de la captación de talento, que lances ese mensaje de esas ganas de aprender, ¿no? Que podría ir combinado con la actitud y el compromiso que decías. Creo que es un mensaje súper importante para también las personas que nos escuchan, de no solamente hace falta una especialización y un conocimiento técnico, que por supuesto, sino que ahora mismo, actualmente, es qué hago con esos conocimientos, cómo los pongo en práctica. Y bueno, pues me parece un mensaje a resaltar. Y desde nuestro lado, por ejemplo, aquí en ESIC, nosotros tratamos de darle mucho valor a esa parte y creemos que, bueno, que es un poco el medio y largo plazo tiene que ir por ahí. Siguiendo un poco con tema de habilidades blandas, porque queremos un poco profundizar sobre este tema, ya que consideramos que es muy relevante. También queríamos preguntarte, Pablo, sobre las habilidades digitales, ¿no? En vuestra compañía, ¿hay alguna herramienta, algún software que consideréis necesario actualmente para perfiles que están buscando pues, esa inserción en el mercado laboral? Para mí, bueno, y para Entity Data, la tecnología ahora es de las cosas más importantes en las organizaciones. Al final, no hay ninguna organización que pueda escalar si no es a través de la tecnología. Y por ello, el que las personas de cualquier ámbito tengan esas capacidades de poderse manejar con herramientas digitales son muy importantes. No quiero hablar de conceptos muy técnicos tipo cloud o big data, inteligencia artificial, porque creo que no es el foco, ¿no? de lo que creo que me estáis preguntando. Pero para mí lo que realmente ha transformado desde la pandemia a la sociedad, pues son todas aquellas herramientas que nos permiten conectarnos con otras personas en cualquier parte del mundo en un solo clic, ¿no? Y no te voy a dar nombre de fabricantes, pero creo que en mente tenéis todos claros cuáles son las que estoy comentando. Es increíble, ¿no? Que yo pueda hacer una videoconferencia con cualquier persona instantáneamente, porque provocamos reacciones muy interesantes en la sociedad, ¿no? En una sociedad globalizada. Entonces yo me quedaría justo con eso. No hablaría de ChatGPT, ¿vale? Que ahora está muy en boca, porque creo que luego más adelante profundizaremos en estas cosas, pero me quedaría con esto. Perfecto. La verdad es que la pandemia, yo creo que ese proceso que quizá hubiera durado unos añitos más, pues nos ha conectado a todos, nunca mejor dicho, en tiempo récord. Exacto. Bueno, hablando también ya más acerca del proceso de inserción laboral, ¿qué recomendarías en este proceso de entrevistas a perfiles más junior que se encuentran en esa tesitura compleja de elegir su próximo futuro y también con respecto a los cambios constantes que estamos viendo en los últimos años? Yo aquí intentaría pensar qué es lo que más le gusta a las personas, ¿no? Y es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y enfocarse a algo que se sienta cómodo, que crea que le puede gustar. Al final del trabajo, pues, si le pones pasión y trabajas con ganas, puede hasta incluso ser divertido, ¿no? Y entonces, si buscas algo que realmente te apasiona, pues puede ser algo fundamental. Luego también depende un poco del perfil, ¿no? Porque al final luego las organizaciones pues buscan un tipo de perfil que a lo mejor no se ajusta a lo que tú necesitas, pero
es un ejercicio de autoconocimiento bastante importante y ver las opciones que hay en el mercado, ir a por ello, y oportunidades en el mercado hay un montón y no desesperarse. O sea, yo creo que esa es la parte fundamental. Tener paciencia, sobre todo para los jóvenes, es súper importante, ¿sabes? Y definir muy bien lo que queremos es el primer paso. Sí, sí. Pues por otro lado, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la motivación realmente aplica a cualquier edad, ¿no? Pero para aquellos perfiles algo más senior que no buscan insertarse en el mercado laboral, sino que lo que buscan es reinventarse o cambiar un poco de aire con respecto a lo que están haciendo ahora mismo, pues sabemos que la tecnología pues está impactando sobre el tipo de puestos de trabajo que se abren. ¿Alguna recomendación algo distinta un poco el enfoque que le dabas a los perfiles más junior? A ver, yo me he encontrado claro, por mis manos pasan un montón de perfiles, ¿no? Y hay veces que el perfil con experiencia no se ajusta claramente a lo que él considera que sabe versus lo que las organizaciones consideran que sabe. Hay un desajuste entre el perfil que cada uno de nosotros tenemos que conocer bien, ¿no? Aunque va a ser bastante parecido, mi respuesta, la clave está ahí. O sea, no intentes ser lo que no puedes ser, e intenta buscar algo que realmente te aporte. Porque al final los ciclos de vida van cambiando, ¿no? Y en este momento a lo mejor tú necesitas por tu estado vital un tipo de proyecto, un tipo de trabajo concreto y luego más adelante otro, ¿no? Entonces yo creo que ese autoconocimiento que comentaba anteriormente es para mí la clave, ¿no? de la búsqueda de trabajo y que se ajuste claramente tus habilidades y tu conocimiento a lo que esperas y lo que pones en valor. Es algo muy valioso porque al final, pues ese mensaje que decíamos antes, hay mensajes muy, muy relevantes de esta conversación y uno es pues el autoconocimiento, la búsqueda de la motivación y también entender qué es lo que pide el mercado, ¿no? Creo que hace unos años pues quizá estábamos ante una tesitura más estática y ahora mismo la tecnología ha provocado pues ese cambio constante en el que igual te tienes que sentir actualizado y tienes que un poco especializarte e ir un poco creciendo con este cambio. Así que creo que esos mensajes siguen siendo pues eso, muy, muy valiosos para las personas que nos escuchan. Totalmente. Bueno, siguiente pregunta sería un poco con respecto ya a nivel interno de la organización de NTT Data. Uno de vuestros principales puntos fuertes es vuestro enfoque estratégico e innovador. Y la pregunta que tanto yo como Sandra te queremos lanzar, Pablo, es ¿cómo debe ser la actitud realmente de los miembros del equipo y qué estrategias utilizáis para realmente mantener motivado al equipo de NTT Data? Para mí la clave o la palabra clave en esto es propósito, que hablamos mucho últimamente de propósito. La organización tiene que tener un propósito compartido y bueno, distribuido para que todo el mundo sepamos el para qué existe esta organización dentro de la sociedad, y eso lo bajamos mucho también a las iniciativas y los proyectos. Es muy importante que las personas cuando estén lanzando o estén participando en un proyecto tengan claro el para qué de ese proyecto, porque trabajar sin ese para qué es muy, 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 muy frustrante, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos mucho al inicio de los proyectos oye, este proyecto lo hacemos con este sentido y con este objetivo, ¿no? Y eso conecta mucho a los miembros del equipo, ¿no? Y cuando hay problemas, porque en los proyectos siempre suele haber problemas, pues revisitas un poco ese propósito para volver a enganchar y se suelen limar muchas asperezas, ¿no? Porque nos conectamos mucho a ese propósito. Entonces, para encontrar la motivación de todas las personas es ser muy explícitos en el propósito. Claro, muy interesante y sobre todo también que el equipo se sienta parte de y que se crea realmente el proyecto que está realizando. Estás contribuyendo a algo que impacta en la sociedad, ¿no? O sea, porque al final todos los proyectos que nosotros solemos hacer pues tienen un impacto en nuestros clientes y ese impacto en los clientes impactan en la sociedad. Claro, que sea a propósito y que también sea útil a la sociedad. O sea, propósito y utilidad van súper relacionados.
Pues es que queríamos ir también por esta vía porque creemos pues, que antes hemos hablado de qué piden las empresas al talento, ¿no? Y entonces ahora queríamos ver este enfoque, como decía Larisa, de qué pide el talento a las empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo es el proceso de fidelización dentro de vuestra organización y de qué manera intentáis retener al talento? Claro. A mí, si me permitís, me gusta más fidelizar que retener, porque parece que retener es, te estoy aquí obligando a... Y le cambiamos un poco el concepto. Nosotros intentamos fidelizar, desarrollar a nuestro talento a través de los atributos que nos piden. O sea, al final, yo creo que la pandemia, que ya hemos hablado anteriormente, nos ha traído cosas muy buenas y el talento también nos está pidiendo cosas distintas. No voy a negaros que el primer atributo del talento es retribución. Antes de la pandemia y después de la pandemia, se mantiene como el principal atributo a la hora de bueno, pues, cambiar de puesto de trabajo o incluso quedarte en el puesto de trabajo. O sea, la retribución es muy importante. Antes, el segundo atributo era el desarrollo profesional, o sea, la gente buscaba desarrollo profesional y ahora esto ha cambiado y no es que no quiera desarrollo profesional, pero ha pasado a un segundo plano. Y ahora intervienen dentro del proceso elementos como la conciliación, la flexibilidad, el bienestar y el ambiente de trabajo. Entonces, estas 4 elementos que componen un pack que yo le llamo más elementos motivacionales no directamente relacionados con la parte económica, ahora tiene un peso muy, muy relevante. O sea, y por poneros un ejemplo, si no ofreces teletrabajo, al menos en el sector en el que nosotros trabajamos, prácticamente las opciones que tienes de atraer talento es muy baja. O sea, el teletrabajo es un must. O sea, tienes que tener al menos un porcentaje cercano al 60-70% de horas de teletrabajo para que los profesionales acepten una oferta de empleo. O sea, antes hablábamos del perfil joven, ¿no? Y el perfil más senior. Y creemos que lo que estás comentando al final, el teletrabajo y la flexibilidad, pues importa a todos, ¿no? Entonces, incluir eso en el pack un poco de lo que puede ofrecer la empresa es algo ahora, como tú decías, un must, ¿no? Algo que casi es obligatorio ofrecer de cara a fidelizar, como decías, ese talento. Sí, y bueno, ya la última pregunta de competencias, que nos gusta muchísimo hablar de competencias, pero creemos que es súper importante. La comunicación es otra de las competencias blandas más demandadas por las empresas. ¿Cómo afecta esto a una consultoría tecnológica del calibre de NTT Data y de qué manera también se puede potenciar en los equipos? Claro. Bueno, lo comentaba anteriormente también, ¿eh? O sea, tú puedes tener muchos conocimientos técnicos, pero si no tienes esa capacidad de transmitir esos conocimientos técnicos, pues hoy en día pues podrías tener un problema, ¿no? Entonces, la comunicación se debe trabajar desde edades muy tempranas. De hecho, a mí me consta que aquí lo trabajáis desde primero de cualquiera de las titulaciones que tenéis y es fundamental. O sea, el que las personas sepan transmitir esos conocimientos, luego o saber hasta incluso transmitir lo que sienten, ¿no? Es muy importante. Yo os pongo un ejemplo de lo que solemos hacer y es, bueno, pues cuando trabajamos en equipo siempre hay que reportar o bien a los responsables de los equipos o bien al cliente cómo van las actividades, ¿no? Y cómo está funcionando. Pues el hecho de que cada vez lo reporte una persona de manera rotativa, pues hace que todos tengan la oportunidad de desarrollar esa habilidad de comunicación para que, bueno, pues se puedan enfrentar a lo que les va a venir, y es el hecho de comunicar, ¿no? Que hoy en día es muy importante. Completamente es clave tanto como decías, al cliente externo como a tu propio equipo, ¿no? A veces un poco las principales problemáticas se encuentran dentro de tu propio equipo de trabajo por falta de comunicación, entonces fomentar esa comunicación de manera multidisciplinar entre los miembros de
del equipo y luego también pues cuando hablas con cliente o con proveedores externos, pues al final es clave, ¿no? Un poco el éxito de la actividad del día a día. Queríamos un poco finalizar volviendo al origen de esta conversación, Pablo, en la que te preguntábamos sobre cuál es tu rol en la organización. Entonces, nos gustaría saber un poco más dentro de, como decíamos, una organización tan amplia, con servicios tan técnicos y tan diversos y con clientes de distintos tipos, envergaduras y sectores. ¿Cuál es un poco la mayor complejidad de liderar pues, en la parte de captación de talento? Vale. Bueno, aquí utilizamos el concepto de la autogestión, ¿no? Y formamos equipos de no más de 10-12 personas, aunque somos 20.000 en España, estamos divididos en equipos de 10-12 personas que tienen una gestión bastante autónoma de lo que hacen, y eso facilita mucho el trabajo de arriba a abajo, ¿no? Porque al final trabajamos en base a un propósito compartido, que ya lo comenté anteriormente, y los equipos de trabajo pues se orientan a que esas 10-12 personas trabajen de una manera autogestionada, y ahí pues bueno, la capacidad que tiene cada uno de los equipos de hacer el trabajo de manera autónoma, pues facilita mucho este trabajo. Esos 20.000 divididos entre grupos de 10, Claro. Pues hace mucho más fácil Entendemos que de esos equipos a lo mejor hay un líder, ¿no? Sí. De cada uno de los equipos, y luego trabajas de forma más independiente, pero luego todo se aglutina, se agrupa y al final forma el proyecto, ¿no? Claro. Realmente... Sí, a mí la clave es la autogestión en grupos reducidos, en base a un propósito común, que es lo que contribuye a que la organización se alinee en base a unos valores, una cultura, y que alcance los objetivos. Claro. Lo fundamental. Claro. La verdad que resulta súper interesante. Por lo tanto, bueno, nos gustaría también profundizar en la parte de esa segmentación de equipos y de talento, y un poco evitar lo que comentábamos como el tema del control, ¿no? Esa autogestión. Nos ha gustado mucho escucharlo. Bueno, Pablo, hay un punto clave que genera mucha expectación, que es el tema del proceso de selección. ¿Crees que es diferente, o cómo enfocáis vosotros un proceso de selección hacia un perfil junior y hacia un perfil senior? Sí, claramente, ¿eh? El proceso de selección es distinto, o sea, porque evalúas competencias distintas y evidentemente también experiencia laboral distinta. En los procesos de selección de perfiles sin experiencia, primero hacemos una dinámica de equipo y un trabajo con los candidatos de manera un poco más grupal, y luego hay como mucho 2 entrevistas de trabajo para ajustar el encaje más en la cultura y valores de la compañía que cualquier otra cosa. En perfiles con experiencia sí que es cierto que hay un proceso donde hay una primera entrevista por parte de los técnicos de selección, donde evalúan el perfil competencial, evalúan su experiencia laboral, y luego puede haber 1, 2, 3, 4 en función del perfil, donde evaluamos más los conceptos técnicos, y incluso también introducimos herramientas tipo test, donde evaluamos los conocimientos técnicos. O sea, sí que cambia mucho un proceso de otro. Bueno, y una pregunta que también nos parecía súper interesante preguntarte es si realmente utilizáis la inteligencia artificial en vuestro proceso de selección. Sí, nosotros utilizamos inteligencia artificial, pero intentamos que el proceso sea lo más humano posible. Claro. Yo soy un fiel creyente de que la experiencia del candidato se vive mejor si hay un humano detrás de ese proceso, y no solo es una máquina. Hay empresas que todo el proceso de selección lo hace una máquina, y decide una máquina por una experiencia, o sea, por incorporarte en la organización o no. Creo que la regulación a la que vamos
prohibirá este tipo de acciones, porque creo interesante que siempre la última decisión con respecto a la incorporación de una persona en una organización la haga un humano. Nosotros combinamos ambas partes. Hay procesos que están automatizados de encaje de perfil, que nos facilita mucho esa tarea un poco más tediosa, rutinaria. Claro. Pero luego las entrevistas siempre las hacemos con manos, personas, Claro. que es lo que Que nos gusta de momento. eso al final aclara un poco una premisa que escuchaba el otro día, que es que la inteligencia artificial pues ha llegado para quedarse, ¿no? Y es una herramienta muy, muy potente. Y luego la segunda parte era el uso que se le da a esa inteligencia artificial, ¿no? Que creemos que es un poco lo que marca la diferencia. Así que, bueno, tenemos un poco la respuesta a la incógnita de que si utilizan o no, y sí, pero un poco con la parte humana siempre detrás, esa combinación. Sí. Yo creo que, de hecho, hay herramientas que ya se llaman copilot, ¿no? O sea, pues al final debe ser un copiloto del humano, ¿no? La inteligencia artificial no tiene que ser el que pilota el avión, ¿no? Entonces, Para que ayude de soporte, pero no realmente que, pues eso, que al final decida. Exacto. Tenemos que decidir nosotros con su ayuda y su soporte. Total, sobre todo también para las competencias de actitud, de motivación, eso, una inteligencia artificial es muy difícil que no pueda medir. La que conocemos a día de hoy no lo hace. No lo hace, claro. En un futuro, pues ya. Nunca se sabe, pero Claro. se verá y lo veremos. Pero bueno, a día de hoy creemos que esa combinación que planteas pues es muy interesante, ¿no? esa mezcla. Nos gustaría, aunque nos da mucha pena, tener que poder estar contigo más tiempo y hacerte más preguntas, pero al final tenemos unos tiempos. Entonces, nos gustaría darte las gracias, Pablo, porque de verdad que es un placer tenerte aquí y poder compartir pues, estas experiencias y este conocimiento. Esperamos que para ti también haya sido un espacio... Súper bien, muchas gracias por el tiempo. Se me ha hecho corto, la verdad. A mí me ha gustado un poco más, pero bueno. Seguro que habrán próximas ediciones de podcast y te podremos invitar para hablar también de otros temas. Y bueno, queríamos dar también muchísimas gracias a la organización del podcast, a mi compañera, por supuesto, Larisa, y creemos que pues, estas iniciativas al final aportan mucho valor por parte de la universidad, por parte de la empresa, y queremos seguir realizándolas. Así que nada, la próxima más y mejor, y ha sido un auténtico placer para nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros también.